Hacia finales del siglo XIX, pues media docena de causas del carcinoma industrial eran conocidas. En el siglo XX, pues iba a crear incontables productos químicos causantes de la misma enfermedad y a llevar a la población en general a entrar en un íntimo contacto con ellos. La Sociedad Americana de Cáncer estima que hoy 45 millones de norteamericanos viven ahora eventualmente con un cáncer desarrollado. Pues esto significa que la enfermedad ataca a 2 de cada 3 familias. A las situaciones con los niños hoy en día, pues es más perturbadora. Hace un cuarto de siglo, el cáncer en la infancia era considerado como una rareza, pero hoy mueren de cáncer más escolares norteamericanos que de ninguna otra enfermedad. Un caso sería, por ejemplo, la situación que vivió en Boston, que que se estableció el primer hospital en Estados Unidos dedicado exclusivamente al tratamiento de niños con cáncer. Entonces, agentes carcinógenos, pues por la evidencia conseguida con los experimentos animales, podemos ver 5 o quizás 6 de los plaguicidas y deben ser clasificados como carcinógenos. Uno de los últimos plaguicidas asociados con el cáncer es el arsénico, presente en el arseniato de sodio como herbicida y un arseniato de calcio, así como en varios otros compuestos insecticidas. Richenstein, un centro minero para extracción de oro y plata y durante varias centurias para la extracción de minerales de arsénico, pues los desperdicios de arsénico acumularon en la vecindad y iban siendo recogidos por los ríos que bajaban en las montañas y también el agua del contorno pues quedó contaminada y el arsénico penetró en el agua para beber. Durante centurias, muchos de los habitantes de aquella región sufrieron de lo que hoy llamamos la enfermedad de Reichenstein, que es el arsénico crónico. Un medio ambiente contaminado de arsénico afecta no solo al hombre, sino también a los animales. Un informe de gran interés llegó de Alemania en 1936 en el área de Freiberg, Sajonia. Los hornos de fundir plata y plomo pues lanzaban humarelas de arsénico que el aire era repartido a los alrededores y luego pues se dejaba caer sobre la vegetación. Y pues bueno, como ya dijo mi compañero, también se afectaron las plantas y pues los principales consumidores de las plantas, la vegetación serían los animales. Se vio que ciertos ciervos en las proximidades de esa mina estaban sufriendo como ciertas anormalidades. Por ejemplo, ahí dice que pigmentos y verrugas precancerosas. Nada más hubo así como un estudio que se le hizo hacia un venado y se vio que tenía lesiones cancerosas. Obviamente no fue el único, pero fue el que se estudió. Entonces, estos animales, también los domésticos, entraron en una enfermedad, en enteritis arsenicales, causa malestares, vómitos, mareos, úlceras gástricas, cirrosis y también cirrosis hepáticas. Y pues, ajá. Okay. Cuando hubo otro caso, también como que se quiso minimizar, pero pues a la vez no. Fue en 1955, cuando pues sacaron un producto a la venta de consumo así como normal, y pues varios investigadores vieron que pues era cancerígeno. Entonces, pues la empresa simplemente dijo que pues no, porque pues la tolerancia que dice las reglas pues es un microgramo, entonces pues como que no. Entonces esto se mantuvo pues normal hasta 3 años después, o sea, en 1958, cuando ya la Administración de Alimentos y Drogas pudo poderlo sacar. Pero durante esos 3 años hubo pues demasiadas enfermedades y tal vez muertes. Pero pues no se sabía como que la razón, y era por este alimento que estaba vendiendo. Pues fíjate. Ok, el DDT, difenil tricloroetano. Se ha hablado durante pues, varias partes del libro y también pues, hemos visto en clases de química como un buen fertilizante. Digo, pesticida. Entonces, el DDT fue como un sospechoso
de que producía tumores en el hígado. Y varios científicos decían que no, pues tal vez sí sea, pero pues puede que no. Entonces decían que había tal vez una justificación en considerarlos como carcinomas de grado inferior en las células hepáticas, el DDT. ¿Puedes explicarlo? Y pues bueno, fíjale. Ahí está. Y pues bueno, por ejemplo, el doctor Malcolm Grabs, pues es un doctor en el área de hematología. Y pues él decía que varios de sus pacientes, o la mayoría de hecho, de sus pacientes que tenían como problemas en el hígado, eh, pues estas personas tenían una historia de contacto con varios productos químicos y tóxicos, como por ejemplo el DDT. ¿Puedes fijarle? Y pues aquí en palabras del doctor Hergrabs, el que acabo de decir, decía que la gran mayoría de los pacientes que sufren discrasias en la sangre y enfermedades linfáticas tienen un significativo historial de contactos con los diferentes hidrocarburos que incluyen, respectivamente, la mayoría de los plaguicidas actuales. Y por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos las diferentes células. Ricardo. Bueno, creo que se murió. Bueno, eh, pues podemos encontrar también en nuestras casas como posibles contaminantes o cosas que nos ponen en riesgo, que pueden ser cancerígenas. Y por ejemplo, aquí tenemos un insecticida en contra de arañas, o puede ser otras cosas. Y pues varios tienen contenido de DDT y también a la vez destilados de petróleo. Y por ejemplo, uno de los casos que tuvo este doctor fue de que se estaba fumigando su casa cada mes. Y a los 4 meses se detectó que el paciente tenía leucemia aguda y al final de cuentas pues falleció. También otro problema que se indica es con las cuestiones de cucarachas. Aquí es un perito, fue a un despacho y estaba infestado de cucarachas. Y él pues ya con desesperación de poderlas matar, pues optó por hacer una solución de 25% de DDT, una suspensión de disolvente. Y aparte de todo tenía naftalina metílica digo, o sea, mucho más potente. El punto es de que estuvo en contacto con esto y al final de cuentas pues se enfermó y fue diagnosticado con anemia plasmática. Ahorita, es que mi perro está aquí. En los 5 meses y medio siguientes recibió 59 transfusiones de sangre, además de otros tratamientos. Y pues al final de cuentas como que se recuperó en una parte, pero al final de cuentas murió por leucemia. Y pues como decía, de las células cancerígenas, podemos observar que son como las diferentes fases que se van produciendo por cuestiones de sustancias cancerígenas o radiaciones cancerígenas. Tenemos aquí las células normales, hiperplasia, mediaplasia, carcinoma, no me acuerdo, y el cáncer al final de cuentas. Aquí se ve como un aumento de células y se deforman, o sea, no se encuentran uniformemente como deberían estar. ¿Puedo explicarle? Y pues bueno, aquí una de las teorías que hay sobre el origen del cáncer, pues fue desarrollada por el alemán Otto Warburg, en el cual decía que los productos cancerígenos actuaban destruían el proceso de respiración de las células, o sea, les privaba de energía. ¿Puedo explicarle? Y entonces este doctor decía que le piques. Decía que como estas células en sí no mueren, simplemente se le quita esta actividad de respiración celular, pues ya no hay producción de ATP, pero aquí lo que pasa con las células, en vez de morir, entra en una fase de fermentación. Entonces, con esta fase de fermentación, las células van a tratar de luchar, pero pues no se va a poder, porque están
bueno, tienen poca ATP, de hecho. Entonces, las hijas de estas células, las divisiones celulares, como esta célula ya está deformada, o sea, ya tiene cáncer, las siguientes células que se produzcan van a tener cáncer. Entonces, es una cascada. ¿Puedes explicarle? Bueno, el texto también menciona las variaciones que tiene el cáncer en el tiempo en diferentes especies. Y, por ejemplo, en lo que eran ratones de laboratorio, se detectó que el cáncer aparece de una manera más rápida en comparación al hombre, que incluso puede tardar décadas en incubar este patógeno. ¿Le puedes cambiar? Bueno, un dato interesante que ofrece la teoría de Warburg es que repetidas y pequeñas dosis de cualquier carcinógeno son más peligrosas en ciertas circunstancias, ya que una dosis grande puede matar a las células de golpe, pero las pequeñas dosis dejan esas células sobrevivientes que intentan volver a reproducirse fallando en el intento, provocando que se creen nuevas células cancerógenas. ¿Y le puedes cambiar, por favor? Bueno, el cáncer en los cromosomas o en el ADN de las personas. Bueno. De acuerdo con la teoría de mutación, como origen del cáncer, una célula, quizá bajo influencia de radiaciones o sustancias químicas, desarrolla una transformación que le permite escapar al control que normalmente dirige la división celular. Por consiguiente, esta tiende a multiplicarse en un modo desenfrenado. La meta principal de estos agentes fisicoquímicos en las mutaciones son las células que sobrellevan la división activa. Esto también incluye varios tejidos, pero sobre todo las que están relacionadas con la producción de la sangre. En el caso de la médula de los huesos, es el principal productor de las células rojas de sangre y envía unos 10 millones de células nuevas por segundo. Esto lo hace el principal, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. ¿Me puedes cambiar? Bueno, ¿cómo afecta a los niños esta parte del cáncer en los cromosomas? Bueno, Sigmar Farley Burnett indicó que no solo la leucemia está aumentando en el mundo, sino que se ha hecho más común en edades que oscilan entre los 3 y los 4 años, incidencia que no es manifestada por ninguna otra enfermedad. Esto es debido a que los tejidos de rápido crecimiento de los niños presentan asimismo las condiciones adecuadas para el desarrollo de células malignas. Otras formas en las que se puede desarrollar el cáncer. Bueno, el camino hacia el cáncer puede ser indirecto también. Una sustancia que no es cancerógena en sentido usual puede perturbar el funcionamiento normal de alguna parte del cuerpo, de tal manera que resulte en una enfermedad maligna. ¿Me podrías cambiar? Bueno, en el caso de... Bueno, en este caso hablaremos de las hormonas sexuales presentes en el cuerpo y realizan una función estimulatoria en relación con varios órganos de la reproducción. Sin embargo, el cuerpo tiene reservas de defensas contra las acumulaciones excesivas de estas hormonas, por lo que el hígado actúa para conservar un equilibrio adecuado entre las hormonas masculinas y o femeninas, e impedir así una acumulación excesiva de ellas, cosa que no se puede lograr si ha sido atacado por enfermedades o productos químicos. ¿Le podrías cambiar? ¿Qué efectos podría haber en estos casos de alteraciones hormonales? Bueno, en experimentos se ha comprobado que los conejos con el hígado dañado por enfermedad presentan una cantidad de tumores uterinos que habían desarrollado porque el hígado ya no podía activar los estrógenos de la sangre. De modo subsecuente se elevó hasta un nivel carcinógeno. Y aunque la opinión médica está dividida en esta cuestión, existe una gran evidencia para sostener que estos efectos pueden producirse en tejidos humanos. Bueno, las conclusiones.
acerca de lo que fue el arsénico. La exposición humana a los productos cancerógenos, incluidos los plaguicidas, está incontrolada, es múltiple y un individuo puede tener muy diversos contactos con el mismo producto. También hablando sobre el DDT, se puede causar un daño por 2 o más cancerígenos actuando juntos, de forma que se establezca la suma de sus efectos. En el ejemplo del DDT, en los casos médicos del Dr. Hargreaves, el DDT siempre era un compuesto que se encontraba junto con otros, como lo era el extracto del petróleo y otros hidrocarburos. Y bueno, el libro también da un como ejemplo de Londres, cuando hubo una epidemia de cólera, en la que un doctor llamado John Snow localizó el punto de foco donde era un pozo de donde todos estaban sacando el agua. Entonces, lo que hizo él fue cerrar el pozo para eliminar así el foco de infección. Bueno, esto lo que nos da a entender es que es más efectivo realizar precauciones necesarias para eliminar los factores de productos de cáncer, pero a los ojos del mundo es más remunerado y brillante conseguir una forma de curarlo. O sea, conseguir una pastilla mágica que pueda curar esta clase de enfermedades. Es como mejor visto que los gobiernos o la sociedad haga medidas para controlar ¿cómo se llaman? Los medios por los cuales los humanos en el medio ambiente llegan a desarrollar cáncer. Y pues ya, sería todo. Ok, muy bien, muchas gracias.